Saludos chicos y chicas, sean bienvenidos a su canal de filosofía El Seguir de Casiopea. En esta ocasión damos seguimiento a la exploración del pensamiento del primer Wittgenstein. Si aún no has visto el video anterior donde hablamos de la ontología del Tractatus, te invitamos a que lo veas y ya que estás por allá dale like al video y suscríbete activando la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. En esta ocasión hablaremos de la teoría del simbolismo. Una vez explorado que el mundo se compone de hechos y objetos, hablaremos del simbolismo. A partir de la proposición 2.1, Russell llamó a esta parte como la teoría del simbolismo lógico. Para entender esto hay que tomar en cuenta que el estudio del Tractatus es sobre la lógica de la realidad y la lógica del lenguaje. La función lógica del lenguaje no puede ser otra que la representación del mundo. Bueno, analicemos esto. El lenguaje tiene múltiples utilidades. Podemos rezar, litigar, contar chistes, decir poemas, pero en todos estos casos lo que hacemos siempre es describir la realidad. Por ejemplo, si tú le cuentas a tu novia lo que hiciste la semana pasada, únicamente estás describiendo los hechos de la semana pasada. Aquí hay un problema con la traducción del Tractatus. Es que esta función del lenguaje se dice en alemán Bild. En español se ha traducido como figura o como modelo. ¿El lenguaje figura o modela? Parece que eso suena muy extraño. Este problema no existe en el inglés donde se tradujo como picture, es decir, pintura o más bien retrato. El lenguaje retrata la realidad. A esta función de retratar la realidad la llamaremos teoría pictórica. El retratar la realidad debe entenderse en un sentido literal. Retratar es hacer una representación de la realidad. Por ejemplo, en la pintura, un artista hace una representación de la realidad. Puede ser esta tan precisa como el hecho en el que se basa o tan imprecisa como la imaginación del artista mismo. En el lenguaje sucede lo mismo. Teoría pictórica consiste en que el lenguaje hace retratos de hecho. La función lógica del lenguaje es retratar estos hechos. Sobre estos retratos nos interesa, lógicamente, los valores de verdad, es decir, que estos hechos efectivamente se den. Y el lenguaje es la totalidad de estas proposiciones. Las proposiciones, por complejas que sean, pueden descomponerse en proposiciones básicas e inanalizables. Ya volveremos a estos casos. De momento hay que concluir que la función lógica del lenguaje es representar. Nosotros nos hacemos retratos de los hechos. Un retrato consiste en que sus elementos se conecten entre sí de un modo determinado. Una pregunta: ¿es el mundo el que determina los retratos o son los retratos los que determinan al mundo? No me digas, no me digas. No me digas, yo puedo adivinarlo, no me digas, por favor, no me lo digas. Aquí está uno de los problemas clásicos de la filosofía moderna. ¿Es primero el sujeto o la realidad? Witt en este punto se parece mucho a otro autor que es Kant. Para ambos el conocimiento o la ontología están en medio, en el sujeto. En el caso de Wittgenstein no es primero los retratos o el mundo, sino la lógica. La lógica es la condición de representación del lenguaje y del mundo. Esta representación lógica tiene un isomorfismo con la realidad, es decir, comparte una misma forma. Si yo digo El Quijote es un libro en castellano, retrato lógicamente un hecho que sí se da. Si tienen un poco de conocimiento en la filosofía kantiana, la lógica, por decirlo de cierta manera, es trascendental, condición de posibilidad de conocimiento. Un retrato presenta un objeto desde fuera, su punto de vista, su forma de representación, porque el retrato representa su objeto correcta o incorrectamente. Aquellos retratos que se den serán verdaderos y aquellos que no serán falsos. No hay retratos verdaderos a priori. Para Wittgenstein la lógica es a priori, esto significa que es independiente de toda experiencia. Antes bien, todo retrato es un retrato lógico, pero fuera de la forma lógica no hay ningún contenido a priori. Algo así como un juicio sintético a priori. Aquí claramente Wittgenstein se aleja mucho de Kant.
Seguramente te estarás preguntando, si no hay juicios sintéticos a priori, ¿cómo son posibles entonces las matemáticas o la ciencia? Bueno, este es el tema del siguiente video. Antes de terminar este video, quisiera hablar sobre el pensamiento. Pensar es una autorrepresentación de la realidad, por lo que los pensamientos son también retratos lógicos. Todo retrato es también un retrato lógico. La diferencia es que el pensamiento es un retrato lógico interno de los hechos, algo así como el cogito de René Descartes, una lingua mentalis. El pensamiento es un retrato lógico de los hechos. El Tractatus está escrito en primera persona, esto significa que tiene un enfoque subjetivo, por lo que los pensamientos y los retratos hablados tienen más o menos la misma naturaleza. ¿Podemos pensar algo ilógico? ¡Qué buena pregunta, Dorothy! Déjame en los comentarios tu opinión sobre este tema. Para Wittgenstein no podemos pensar nada ilógico porque para ello tendríamos que pensar ilógicamente. ¿Cómo sería el mundo ilógico? Tratar de pensar un mundo ilógico es imposible, pues pensamos siempre lógicamente. Solía decirse que Dios podía crear todo salvo lo que fuese contrario a las leyes de la lógica. La verdad es que no podría decir cómo sería un mundo ilógico. Pensar es construir retratos mentales de los hechos y no puede haber pensamientos ilógicos. Querer hacer un pensamiento o una proposición sin lógica sería como querer hacer un puente basándose en una pintura de Escher. Dato curioso, el libro de introducción a la lógica de Copy, el mejor libro para empezar con esta disciplina, tiene una pintura de este autor en su portada. Quizá porque la función de la lógica sea pensar en orden los hechos, no lo sé. Esto nos conduce a la última parte del video, las cuales son las proposiciones. Wittgenstein busca responder a sus maestros Russell y Frege. Para Frege las proposiciones son Gedanken, pensamientos o el sentido de una oración. En cambio para Russell las proposiciones contienen términos, entidades. Bueno. Para entender esto, hay que saber que ambos autores sostienen cierta esencialidad en las proposiciones, algo así como un platonismo. Para Wittgenstein la cosa es mucho más sencilla. Cada proposición es un retrato lingüístico, retrato que en principio es privado, subjetivo, pues es un pensamiento. Pero cuando lo hacemos público a partir de una proposición, Wittgenstein lo llama signo proposicional. Una proposición es un signo proposicional en su relación proyectiva con el mundo. Dicho de otra manera, una proposición es simplemente el retrato de un hecho pensado y plasmado en una oración. Una proposición es el vehículo del pensamiento. El lenguaje es la totalidad de las proposiciones. Las proposiciones, como ya dijimos, se pueden sintetizar en proposiciones simples. Los signos simples empleados en las proposiciones se llaman nombres. Un nombre denota un objeto. El objeto es su significado. De manera que el lenguaje que se basa en hechos y en objetos se representa a partir de proposiciones, las cuales en su forma más simple se refieren a nombres que denotan objetos. Si tienes alguna duda sobre el pensamiento de Wittgenstein, no titubees en dejárnoslo en nuestros comentarios. Esto ha sido todo por esta ocasión. En el siguiente video analizaremos la teoría de Wittgenstein aplicada a la ciencia y a las matemáticas. Yo soy Guillermo y nos vemos cuando este hecho se dé en el mundo. Muchas gracias.